Bienvenido, profesor Luis Ortiz. Es un gusto enorme tenerlo hoy como expositor. Ustedes saben que el profesor Luis Ortiz está formado a nivel de grado y posgrado en ciencias sociales, en sociología. Actualmente es el director de la carrera de sociología de la Saxo, tiene una producción así súper consistente y diversa en temas que muestran la desigualdad de nuestro país, y ahora particularmente va a desarrollar, digamos, un libro que el año pasado nomás fue publicado, y otras porque, bueno, uno siempre cuando expone coloca una síntesis de toda su trayectoria y su conocimiento, así que, y le pedimos, al darle la bienvenida, que él también, por favor, nos comente brevemente de su trayecto. Siempre pedimos a los expositores que nos referencien un poco sobre lo que les parece más relevante de su trabajo, de su trayectoria académica, de sus estudios, y después empezamos con el tema. El profesor desarrollaría ideas aproximadamente por 1 hora, y después tenemos aproximadamente 1 hora. Esto puede, lógicamente, ser menos, ¿no? Qué sé yo, eventualmente ahí, inclusive un chiquito más, no sé, de acuerdo a... Después tenemos 1 hora para el diálogo, donde los presentes y las presentes opinan, preguntan sobre el desarrollo de este absolutamente indispensable contenido y tema que hoy tendremos con el profesor Luis Ortiz. Adelante, profesor. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Antes que nada, quiero agradecer a la dirección de posgrado de la Faxo por organizar este evento, y bueno, y también por invitarme a ser parte de este ciclo de conversatorios que involucran directamente la disciplina de la sociología, ¿verdad? Que es mi disciplina, y que pueda un poco ofrecer, ¿verdad? A través de este medio herramientas, como dice bien el título del ciclo, ¿verdad? Y categorías para el análisis sociológico, ¿verdad? Bueno, y también, por supuesto, a Estela, una gran compañera, una gran persona, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Estela, también por la bienvenida. Bueno, la verdad que a mí no me gusta mucho hablar de mí. En realidad lo único que les puedo decir es de que el interés que tengo por las clases sociales en particular remonta así a mi formación de grado, porque me formé de grado en sociología, y siempre me ha llamado mucho la atención la ausencia que ha tenido el análisis de la sociedad paraguaya en términos de la estructura de clases, ¿verdad? Brillaba por su ausencia esta perspectiva, y buscaba yo con afán investigaciones que se hayan hecho en este campo, y en particular en la disciplina sociológica, ¿verdad? Porque es una categoría específica, y si quieren ustedes, constitutiva, históricamente, teóricamente, de la sociología. Y entonces me llamaba mucho la atención, repito, la ausencia que había un análisis de la sociedad paraguaya desde la misma. Por otra parte, también en mi proceso de formación, ¿verdad? En posgrado, y qué sé yo, veía que en esta misma línea había toda una referencia a Marx y a Weber particularmente en el conjunto de reflexiones que se hacían en Paraguay, y veía yo la importancia que tenían estos dos autores, como muchos otros, por supuesto, pero estos dos, uno de los fundadores, o sea, ambos, ¿verdad? Fundadores, junto con Durkheim, de lo que podemos denominar la teoría social clásica o teoría sociológica clásica. Llamaba mucha atención que se hacía muchas referencias a estos dos autores en Paraguay, en diferentes cursos, en cierta literatura, en el análisis de muchos aspectos de la realidad social paraguaya, pero curiosamente no se rescataba una categoría que ambos autores, o que para ambos autores era fundamental, que es la categoría de clase social, y en particular la reflexión y el debate, el análisis sobre la estructura social. Entonces me aboqué, por lo tanto, paulatina y progresivamente a estudiar antes que nada el tema, ¿verdad? Pues no quería decir mucho sobre algo sobre lo cual tenía que meterme a explorar. La formación en sociología en Paraguay en materia de estudio de la desigualdad y el estudio de las clases es muy endeble, muy débil, y a la vuelta a mi doctorado que hice en Francia me
me preocupé particularmente en poder contribuir al desarrollo de este componente, de toda la teoría sociológica, de este componente en particular, en la formación de los chicos y chicas, ¿verdad?, en grado. Tuve la oportunidad, por lo tanto, después de entrar de acceder a un puesto docente en la Facultad de Ciencias, perdón, en la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, que dependía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, donde fui profesor por 4 años, y luego ya en la Facultad de Ciencias Sociales desde el año 2019, el año pasado, ¿no? Este es mi segundo año como profesor en la FACSO. Y efectivamente mi propósito tanto en investigación como en docencia ahora es tratar de, si quieren ustedes, de persuadir a las jóvenes generaciones a entrarle al tema, como dicen los mexicanos, es decir, a que podamos atender como uno de los temas centrales de no solamente de la teoría sociológica, sino de la investigación empírica desde la disciplina, ¿no? Desde la sociología en Paraguay, porque veremos, atraviesa prácticamente toda la experiencia social, está transversalizada en toda la experiencia social la categoría de las clases, ¿verdad? Termino diciendo en esta breve presentación acerca del por qué estoy hoy hablando de esta temática en particular, ¿verdad? Y el título de este conversatorio, diciendo que cuando empecé también a pensar en particular mis temas de investigación de tesis doctoral, que se concentraron en educación, ¿verdad? Y en particular en sociología de la educación, por supuesto, fue para mí muy importante entender que en la educación, el sistema educativo, los procesos educativos en Paraguay, tenían una particular característica, ¿verdad? Y que consistía esta característica en que podíamos observar los procesos de escolarización, los procesos de deserción, los procesos, por supuesto, de promoción, en el acceso a la educación superior y muchos otros, ¿verdad?, fuertemente marcados por las diferencias sociales entre los diferentes sectores. Cuando uno analizaba muy someramente, o de manera muy general, estadísticas que nos mostraban cuáles eran los sectores que recurrentemente y sistemáticamente, digamos, eran, si quieren ustedes, por un lado, los sujetos de los logros escolares, ¿verdad? Aquellos que eran, si quieren ustedes, los protagonistas del éxito educativo, y quiénes eran aquellos que siempre quedaban relegados, quiénes eran aquellos que eran progresivamente excluidos a lo largo de su trayectoria escolar. Veíamos que tenía que ver con factores económicos, por supuesto, y factores sociales. Y al revisar la literatura, la bibliografía sobre los procesos educativos en Paraguay, se abordaba en diferentes niveles el sistema educativo, ¿verdad?, la institucionalidad escolar y otras, sin tener en cuenta este rasgo central que yo veía que era recurrente, ¿no?, el tema de la diferenciación social. Entonces me preocupo en particular diciendo, si le voy a entrar a este asunto de las clases, voy a entrar a través de un aspecto, una dimensión de la experiencia social que es la educación, para ver ahí cuáles son los determinantes y cuáles son los efectos de la estructura social y una estructura de clase más específicamente en el proceso educativo, ¿verdad?, en el logro educativo, en el fracaso también educativo, ¿verdad?, en las oportunidades que este ofrece, o bien también obviamente en los efectos de una reforma educativa que se emprendió en los años 90. Y bueno, mi tesis doctoral, grosso modo, trató de esto. Yo no voy a hablar acaso de mi tesis, pero sí quiero compartir entonces, hecha esta breve presentación, ¿verdad?, muy breve, me gustaría compartir con ustedes lo que, digamos, había preparado para para nuestro conversatorio. Voy a compartir, por lo tanto, pantalla, y que, bueno, nos sirva sobre todo después para discutir, ¿no? Entonces, a ver, un minutito. Bueno, la idea era entonces poder ofrecer, después ya de unos años de dedicación al tema de las clases, en una sociedad como la paraguaya en particular, cuya principal característica en términos sociológicos, en términos económicos, etcétera, es la fuerte desigualdad por la que atraviesa, digamos, la sociedad. Dicho de otra manera, la desigualdad social es particularmente grosera, es particularmente pronunciada, ¿verdad?,
en este país, ¿verdad? En términos, y veremos después, en la distribución de recursos y oportunidades en la sociedad paraguaya. Y entonces, por supuesto, si es un rasgo en la desigualdad social en Paraguay, una pregunta que puede parecer incluso como ingenua, es qué vínculo tiene la desigualdad social, la desigualdad económica con las clases, ¿no? Entonces un poco me he dedicado en estos años a estudiar eso, y paulatinamente, si bien todavía tengo trabajo y publico sobre educación, ¿verdad? Analizo bases de datos, particularmente ya a esta altura de fuentes secundarias, ¿verdad? Y voy trabajando en este tema aún, ¿verdad? Porque es un tema que ha involucrado mi profesión, ¿verdad? Y en particular mi dedicación académica en los últimos 15 años. En los últimos 5 me he dedicado particularmente ya a hacer un estudio tanto teórico como empírico sobre las clases. Porque, por supuesto, mi hipótesis de trabajo es de que la desigualdad social en Paraguay, que obviamente está atravesada por diferentes criterios, ¿verdad? Para su análisis, para su explicación, hayan en las clases sociales el factor determinante. O sea que la principal desigualdad, ¿verdad?, que rige las relaciones sociales en Paraguay es la desigualdad entre las clases sociales. Bien, entonces lo que quiero es brevemente ofrecer una introducción sobre esta categoría y cuál es su discusión, o más bien cuál ha sido la importancia de su introducción a las ciencias sociales y qué discusión ha suscitado. Luego, la especificidad de la disciplina, en este caso la sociología, y la investigación sobre las clases. Y después me voy a referir a algunas, tanto reflexiones como evidencias sobre las clases sociales en Paraguay, para posteriormente ofrecer algunas conclusiones que van a ser más orales, ¿verdad? Y que nos permita, digamos, debatir. En primer lugar, bueno, es una categoría, la categoría de clases sociales es una categoría que aunque parezca que es muy antigua, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en verdad no operaba como categoría propiamente, ni como categoría social, es decir, que era empleada para designar las realidades sociales, ni tampoco como categoría analítica, es decir, intelectual, para poder entender, comprender, conocer la realidad, sino que es reciente, es mucho más reciente, desde los años 1500, 1600, que empieza a aparecer como una categoría, en particular, en este caso analítica, que empieza paulatinamente a imponerse como una forma de entender la organización de la sociedad misma, ¿verdad? Algunos autores en este sentido, ¿verdad?, que son más, en el caso de Montaigne, por ejemplo, que usted sea un filósofo, pensador, ensayista francés, en sus ensayos, ¿verdad?, hace referencia a las clases, en particular en uno de ellos, en donde hace una interpretación o reinterpretación, como se quiera ver, sobre Epicuro, y mostrando, bueno, exponiendo más bien Montaigne una interpretación de la sociedad, tomando en cuenta la manera en que Epicuro él mismo, digamos, interpretaba lo real, ¿verdad?, y el mundo. Entonces, Montaigne dice que sirve para poder entender una organización, si quieren ustedes, de la sociedad, y particularmente, y esto es lo interesante, ¿verdad?, que para Montaigne, en base a Epicuro, tenía una forma natural o naturalizada, ¿no? Luego, acá no me refiero, antes de Saint-Simon, acá ustedes le ven a Saint-Simon, otro autor que sugiere también la existencia de clases, pero no la explicita propiamente, es Rousseau. Pero, ¿por qué Rousseau en realidad? Es muy interesante él con su ensayo sobre el origen de la desigualdad. En realidad plantea, porque es el primer autor que en la filosofía política moderna, si quieren ustedes, el primer autor que plantea explicar un fenómeno, un problema como la desigualdad por lo social mismo, ¿no? Es decir, justamente sacarlo del terreno de lo natural, o si quieren ustedes, de la naturalización que ha tenido las diferencias en la sociedad, las diferentes diferencias, para remitirla, en este caso la desigualdad social propiamente, al terreno de lo social, es decir, lo social explicado por lo social, la desigualdad social explicada por lo social. Pero es Saint-Simon, sin embargo, el primer autor, ¿verdad?, ya por el siglo XIX, inicio del siglo XIX, que tiene ya una llegada, ¿verdad?,
al análisis de la sociedad de una categoría de clases. Y como ustedes sabrán, ¿verdad? Él ha tenido una influencia importante en Marx, por ejemplo, en quien, por supuesto, en este caso Marx, la teoría de las clases es una teoría constitutiva fundamental, ¿verdad? En este autor, pero que viene ya, es decir, no, el Marx no es original, si quieren ustedes, o sea, no es Marx el que inventa la categoría, ni es el que acuña el concepto, sino él reformula, y hay una teoría, por supuesto, de las clases en Marx, ¿verdad? Que no es la misma Saint-Simon, pero justamente esta, la posibilidad de analizar, de entender, aproximarse a la realidad social y en particular a la diferenciación social, tiene su antecedente en Saint-Simon, que veía a la realidad, a la sociedad, en este caso una sociedad en proceso de cambio, en el que él era testigo, ¿verdad? De los conflictos sociales que generaba la revolución industrial. Veía él como el gran problema, ¿verdad? Para el avance, digamos, del progreso que veía, el progreso entre comillas, por supuesto, ¿verdad? Que suscitaba, que generaba la revolución industrial. Saint-Simon veía el problema del progreso desde la revolución industrial en la resistencia que había al mismo, a este progreso por parte de sectores que trataban de conservar todavía los rasgos, ¿verdad? Y por supuesto los privilegios de una sociedad, hoy diríamos estamental, o si quieren ustedes, marcada fuertemente en el origen sanguíneo, natural, recibido, hereditario, ¿verdad? De las posiciones sociales. Dicho de otra manera, para él se presentaba la oposición entre las clases, que para ella tenía un carácter de antagonismo, era no tanto entre lo que después fueron consideradas por Marx en particular como una oposición, un antagonismo entre las clases industriales y las clases trabajadoras, entre la burguesía y la clase obrera, sino para Saint-Simon entre las clases productoras, decía él, y entre las clases ociosas. Y ahí metía, por supuesto, a la nobleza, entre las ociosas, al clero y otros, y entre las productoras él considera tanto los industriales, aquellos que apuntalaron la conformación de la manufactura y luego de la industria, y también a las clases trabajadoras. Eso es un poco en términos de Saint-Simon, y luego llega ya propiamente de la mano de Marx, refería yo al inicio de esta clase, de que Marx es propiamente el que funda la teoría social moderna, ¿verdad? Es con quien podríamos decir que emerge la teoría sociológica, aun si él en realidad estaba más allá, estaba despreocupado acerca de las compartimentaciones institucionales de la disciplina. Él tenía como principal propósito el estudio de las transformaciones sociales que se dan como resultado efectivamente del desarrollo capitalista, y bueno, y además él con una impronta crítica respecto de este proceso histórico. Él veía justamente, se preocupaba por entender detrás de los cambios que suscitaba el desarrollo capitalista, y en particular la revolución industrial, los cambios que esto suscitaba en términos de un antagonismo, a su vez basado en una desigualdad fuerte que iba generando este proceso histórico, y por tanto la emergencia de sectores claramente diferenciados, ¿verdad? Sectores sociales claramente diferenciados en torno a algunos criterios que vamos a pasar a comentar después. Y un autor, ¿verdad? Que el más interesante, y creo yo el más importante crítico de Marx, pero al mismo tiempo de algún modo también diríamos como o sea, el teórico más importante, que por una parte podríamos decir que conlleva, que carga consigo una herencia marxiana, pero por el otro también critica la perspectiva marxiana, es Max Weber, ¿verdad? Un gran teórico de la altura intelectual de Marx también, ¿verdad? Y con una propuesta en parte, digamos, que reconoce y reivindica el aporte de Marx, y en parte también una propuesta superadora, que también vamos a comentar. Ahora, lo que me parece importante en segundo punto, es de que en este breve recuento, si quiere, histórico de la categoría, es de lo que da cuenta la clase social, es, digamos, de la desigualdad social. Y aquí es donde se une con lo que un poco ya yo estaba comentando, introduciendo, ¿verdad? En nuestro conversatorio. El gran problema que se observa como resultado de los procesos sociales es de que empiezan a generarse, digamos, procesos de concentración y procesos de exclusión. Procesos que, por supuesto, van
íntimamente unidos, ¿verdad? Los procesos de concentración son procesos que han tenido, digamos, tienen una historia también muy larga, ¿verdad? Pero que la especificidad que permitió la emergencia de la categoría de clase es de que un proceso de concentración basado fuertemente en un criterio, ¿verdad? Que estructura las relaciones sociales, que es la propiedad. La propiedad, como ustedes saben, en particular la propiedad privada, la propiedad burguesa, es una propiedad, es una institución que no tiene más de 300 o 400 años, ¿verdad? Propiedad ha habido siempre, pero ha tenido diferentes características, rasgos, por supuesto, adaptándose a las características y a su vez también formas que han tenido las sociedades. Pero la especificidad que tiene la propiedad privada, la propiedad burguesa, es de que esta es resultado, digamos, de un proceso de lo que Marx en particular inaugura como un proceso de expropiación, ¿verdad? Que es la separación de los productores directos de su medio de producción y que por supuesto constituye la propiedad, ¿verdad? Como el principal criterio en la sociedad ya específicamente capitalista para diferenciar dos grandes sectores, uno que se benefician de la concentración, es decir, que concentran, y otro que son excluidos de los procesos de apropiación y de concentración, que son, digamos, como es los expropiados, es decir, los desclasados, o incluso tomará después la forma en las expresiones marxianas de proletariado. Bueno, esto por una parte, ¿no? Hay como un proceso que podemos denominar que es la desigualdad social, que tiene una forma específica, tiene una lógica social producto de la historia, en este caso de una formación histórica concreta que es el modo de producción capitalista, y digamos que empieza a su vez, obviamente, empieza a atravesar a su vez también un largo proceso que todavía lo experimentamos en nuestros días, ¿verdad? De sucesivas transformaciones, de sucesivas redefiniciones, adecuaciones, y etcétera, ¿no? Es decir, el capitalismo no es estático, el capitalismo no tiene una sola forma, y el capitalismo, por supuesto, no tiene los rasgos en diferentes lugares del globo que de aquellos que ha tenido en la sociedad que específicamente estudió Marx, ¿verdad? Que ha sido como podríamos denominar, como el caso típico, ¿verdad? Británico. Ha tenido diferentes desarrollos, ha tenido diferentes expresiones, pero ha tenido una característica, si quiere usted, que es su rasgo principal, que es justamente la desigualdad social y en particular la desigualdad de clases, producto de esto que ya hemos mencionado y que Marx inaugura, los procesos de expropiación. El concepto de estructura social, por lo tanto, en la teoría de las clases, en particular la teoría sociológica de las clases, nace con una concepción, o si quieren ustedes, como un concepto de estructura social de clases sociales, ¿verdad? Y luego es interesante, se complejiza en hablar de clases sociales posterior a la teoría marxiana, con todos los debates que ha habido después, en particular con Weber, implica también una complejización, porque empieza a aparecer otros criterios de estructuración, que atención con esto, no son criterios solamente intelectuales, o si quieren ustedes, teóricos, antojadizos, sino que son también resultado de los procesos de transformación histórica, es decir, producto de la transformación histórica concreta por la que han atravesado las sociedades en Occidente y también en Oriente a nivel mundial, ¿verdad? Dicho de otra manera, la estructura de clases también, que tal como la pensó Marx, ¿verdad? Que es el primer autor de la teoría sociológica, como una estructura cuya tendencia en clave de este autor era el carácter, digamos, bipartito de la estructura social entre una clase social poseedora, propietaria, la burguesía, y una clase trabajadora, obrera, desposeída o proletaria, digamos, ha tenido luego derivaciones y complejidades, no debido a que Marx no haya establecido criterios sumamente importantes, innovadores, sino porque la sociedad misma ha cambiado y fue adquiriendo diferentes matices. Bien, entonces aquí ya nos vamos con propiamente con la disciplina sociológica que se acerca a la problemática de las clases, y en particular en una sociedad como la nuestra, que yo quiero enfatizar en eso, en la historia de la disciplina, que a ver, en Paraguay la disciplina sociológica, ustedes saben, si contamos su periodo catedrático, ¿verdad? Define el siglo XIX,
con la fundación de la Cátedra de Sociología por Cecilio Báez, tiene apenas 120 años. Bueno, es una historia bastante, de todos modos, larga, qué sé yo, pero ha sido, repito, sobre todo una gran parte de esa historia ha sido una historia de carácter catedrático, es decir, la transmisión del desarrollo que ha tenido la disciplina, de la teoría social, etcétera, sobre todo producida en Europa, ¿verdad?, en Occidente, y que ha sido adaptado meramente de forma catedrática en la universidad, y recién una sociología, si quieren ustedes, basada en la investigación, que ha generado sus propios cuadros, sus propios conceptos, ¿verdad?, sus marcos heurísticos para entender la sociedad paraguaya, emerge a partir de los años 60, notablemente, ¿no? Y es un tema para discutir en otro momento. En Paraguay lo interesante está en que se empieza a reconocer en esa sociología, llamémosla la sociología científica, a partir de los años 60, empieza a reconocerse la importancia de entender la diferenciación social como un componente fundamental de la realidad económica, social, histórica del Paraguay. Pero lo interesante es que en la producción de esa sociología no aparecen las clases como categoría fundamental. Y esto hay que entenderse, ¿verdad?, no tanto por la mala fe, ¿verdad?, o por la pereza, si quieren ustedes, de los cientistas sociales, las cientistas sociales, sino más bien también por el contexto en el que se da la emergencia de esta sociología más de investigación y que supera la catedrática. Un contexto en el que estamos en plena dictadura y en la que en Paraguay tan solo mencionar una categoría en algún escrito, ¿verdad?, como de clase social, ya era identificada con una ideología política proscripta, ¿verdad? Era visto como sospechosa. Entonces, por supuesto, que el recurso al eufemismo por parte de los cientistas sociales que han producido los primeros trabajos de investigación sobre la diferenciación social en Paraguay ha sido necesario. El eufemismo ha sido necesario y se ha recurrido a términos, ¿verdad?, o en algunos casos categorías como estratos, como capas, como grupos, y otros que no han tenido necesariamente no ha recurrido a la teoría de las clases específicamente, ¿no? Luis, disculpa la interrupción. ¿Será que podés un poquitito más despacio? Que algunos plantean que hablas muy rápido. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, entonces, acá viene la discusión acerca, por lo tanto, de existen las clases sociales, ¿verdad? Y la investigación es lo que nos muestran en Paraguay. Bueno, antes que nada, esto es una cuestión epistemológica, ¿no? Es decir, sobre la existencia o no de las cosas, ¿no? El tema de las clases, por supuesto, es una categoría, es un concepto. Y en tanto tal, por supuesto, da cuenta de lo que el marco teórico, si quieren usted, el contexto teórico en el que se inscribe la categoría permite dilucidar y permite alumbrar, ¿no? Por lo tanto, acá es muy importante decir, ¿verdad?, de que ya los esfuerzos que se ha hecho por conocer la realidad histórico-concreta, en este caso paraguaya, digamos, los cuadros teóricos, los marcos teóricos que den cuenta de la diferenciación social, que den cuenta de la estructura social, han nadado entre una teoría de la modernización y cierta perspectiva crítica, llamémosle histórico-estructural, pero que no ha considerado la categoría de clase como su epicentro. Y por lo tanto, por supuesto, lo que se podía saber sobre la estructuración social en Paraguay, sobre la diferenciación social en Paraguay, ha sido, digamos, por supuesto, visibiliza la misma, esta diferenciación social, pero oculta al mismo tiempo, y esta es la paradoja epistemológica, ¿verdad?, oculta determinados tipos de procesos. Como por ejemplo, que el problema con la no explicitación de una teoría de las clases pasa, por ejemplo, con que se oculta el criterio de estructuración. Un criterio de estructuración que en la teoría social clásica ha sido fundamentalmente en Marx la propiedad. Y por lo tanto, ¿en qué magnitud la estructura social paraguaya está construida sobre los niveles de apropiación, de concentración de la propiedad? Ha quedado, digamos, bastante borroso en una teoría, en una sociología de investigación, ¿verdad?, en Paraguay de los años 60, y por lo tanto es un aspecto en el que la sociología estuvo en deuda en este país.
repito, había un contexto que lo explicaba, un contexto histórico-político, ¿verdad? Había un marco fuera del cual no se puede hacer digamos, una evaluación somera, rápida, y mucho menos, digamos, una valoración que enjuicia a ese esfuerzo, ¿verdad? De ese grupo de sociólogos y sociólogas, porque efectivamente, yo diría incluso lo contrario, ¿verdad? Que han sido valientes en poder emprender estudios sobre la estructura social, mostrando la diferenciación social, aún si no recurrieron a una teoría de las clases, en un contexto en el que era verdaderamente muy, muy complicado, ¿verdad? Y ustedes saben que podía incluso significar la persecución, el encierro, ¿verdad? La muerte, en fin. Pero, por supuesto, después de la llegada o del inicio del proceso de democratización, las cosas cambiaron, ¿verdad? Cuanto menos eso ha sido, si quieren ustedes, un punto de inflexión en la historia política paraguaya, de que la libertad de expresión, libertad de pensamiento, digamos, ha sido, digamos, mucho más, o sea, su ejercicio como derecho ha sido posible, y por lo tanto, en este sentido, poder dar cuenta de nueva forma, en el caso de la disciplina sociológica, de nueva forma de entender lo real, ha sido posible. No obstante, lo que podemos observar también, una revisión de la literatura sociológica post 1989, es de que siguió brillando una sociología e investigaciones sociológicas basadas en la categoría de clase. Entonces, acá yo quiero, por lo tanto, ya referirme a la necesidad de poder pensar cuanto menos estas dos tradiciones clásicas, que son muy, muy, muy importantes y muy potentes, ¿verdad? Para ya hacerlas dialogar en función de la realidad histórico concreta paraguaya, y que ha sido un poco mi ejercicio de investigación como sociólogo en estos años, ¿verdad? Estos últimos 5 años. ¿Cuál es el aporte que ha tenido cada uno, ¿no? ¿Cuál es la especificidad de Marx? Un poco yo ya me estuve refiriendo, ¿no? Un aspecto fundamental para entender estas dos tradiciones tiene que ver, antes que nada, que son dos autores que han escrito, que han investigado también en una determinada época, ¿no? Y en el marco, digamos, de procesos de transformación social que, particularmente en la época de Marx y también la de Weber, eran vertiginosos, ¿no? Cambios de orden económico, cambios de orden también político, de orden territorial, pero a Weber, por ejemplo, le tocó atravesar lo que ha sido las transformaciones que llevaron a la unificación de lo que hoy conocemos como Alemania, ¿verdad? Que ha tenido una impronta burocrática bajo el gobierno de Otto von Bismarck muy importante, y que ha tenido, digamos, rasgos muy interesantes en diferentes niveles, como por ejemplo el fuerte proceso de burocratización profesional, en lo que él denominó la burocracia racional, los procesos obviamente de impulso a la industrialización, pero provenientes del propio Estado, ¿verdad? No provenientes de una clase burguesa, como ha sido el caso de Inglaterra, ¿verdad? Que estudió Marx, y muchas otras especificidades que le dieron a ver elementos históricos concretos de la sociedad en la que él se hallaba, en la época en la que él se hallaba, que diferían ya en muchos niveles de Marx, y aportó, por lo tanto, Weber nuevos también elementos para entender cómo se estructura la sociedad, cómo se entiende sociológicamente esta sociedad, que está diferenciada socialmente, económicamente, por supuesto, y en particular con una categoría que es la de clases, que ya no puede ser solamente aquella que se basa en el proceso de expropiación, sino que también por los propios procesos sociales, repito, van incorporando otros criterios que se contrastan en la realidad histórico concreta. Pongo un ejemplo, y este es un tema clave para entender, por lo tanto, a Weber, ¿verdad? Que es la predicción de Marx de que el proceso de polarización en términos del antagonismo de clases iba a llevar a la conformación de dos clases opuestas entre sí, que la estructura social iba a tener un carácter bipartito, ¿verdad? Y que se iban a imponer como única dos realidades a nivel universal entre la clase propietaria burguesa y la clase obrera proletaria, no se constató. ¿Por qué razón? Porque justamente otros procesos sociales que empezaban a aparecer, a los que ya me referí recién, por ejemplo en Alemania,
dieron cuenta de la aparición de categorías intermedias en la sociedad. ¿Qué eran estas categorías intermedias y por qué aparecen las categorías sociales intermedias? Como podríamos denominarles clases medias, por ejemplo. Bueno, Weber vio eso como un aspecto clave a tener en cuenta porque empezaba a aparecer, por ejemplo, el sistema educativo, ¿verdad? En Alemania, en la misma época aparece la Universidad Humboldtiana, ¿verdad? Y empieza a aparecer la educación en todos sus niveles, la educación escolar y la educación universitaria, empieza a aparecer como un campo que marca la estructuración social en la sociedad capitalista. De manera que determinados sectores que aún no siendo propietarios, que aún no contando, si quiere usted, con las bases legales para el acceso o la concentración de la propiedad de los medios de producción, o una forma rentista de propiedad que es de la tierra, qué sé yo. Sin embargo, ¿verdad? Empezaban a acumular un determinado tipo de atributos que Weber visualizaba que le daba, en términos empíricos y concretos, le daba oportunidades a los sujetos, a estos sectores que accedían y que concentraban estos atributos. Entonces, Weber denomina con el concepto de cualificaciones negociables en el mercado a este atributo que es propio del sistema educativo, que ofrece el sistema educativo y que los sujetos movilizan en el mercado, que es una economía de mercado, la economía capitalista, por supuesto, ¿verdad? Movilizan qué cosa para poder acceder a oportunidades, ingresos, determinados niveles de vida y determinados estilos de vida. Y esto es muy interesante, no siendo propietario en el sentido clásico marxiano, tampoco ya eran obreros en el sentido clásico marxiano, entendía esto como una categoría sobre todo basada en el trabajo manual. Entonces empieza a aparecer estas otras formas que Weber observa con mucha sutileza y efectivamente contrastando con la realidad histórica concreta que él le tocó, digamos, vivir, que le tocó analizar, que le tocó estudiar, él moviliza nuevos criterios de estructuración para entender, por lo tanto, la estructura social de clases. Bueno, yo no me voy a referir aquí al debate posclásico, simplemente voy a comentar que después de Marx y de Weber, que son dos autores enormes, ¿verdad? Gigantes, que marcan si quieren usted, con mucha fuerza todos los criterios, todas las líneas, ¿verdad? Y si quieren usted todos los programas de estudio de las clases, empiezan a aparecer autores que movilizan a estas dos tradiciones, la instaurada por Marx y después la instaurada por Weber, ¿verdad? Es muy interesante porque, por ejemplo, Lenin, pensemos en el caso de Lenin, es un autor también, como todos sabemos, ¿verdad? Es marxista, pero Lenin reconoce, para los que leyeron el desarrollo del capitalismo en Rusia, Lenin reconoce el carácter justamente multivariado que tiene la estructura social. Si quieren, dicho de otra manera, el carácter bipartito que ante la Marx decía Lenin es ponemos por lo pronto, dice en el desarrollo del capitalismo en Rusia, ponemos por lo pronto en suspenso, ¿verdad? Dice Lenin de Marx, es como esta predicción, ¿verdad? Para poder entender de que el desarrollo del capitalismo tiene otras formas y en particular la sociedad rusa estaba fuertemente ligado la comprensión, ¿verdad? Y la explicación del desarrollo en ese país, del capitalismo, ¿verdad? A lo que para Lenin era fundamental entender que era la formación del mercado interno. La formación del mercado interno, por lo tanto, él decía, movilizaba diferentes sectores de la sociedad que no estaban necesariamente organizados, estructurados y establecidos como dos únicos sectores, sino había una gama de diferentes sectores que obviamente en disputa por recursos y oportunidades, por la propiedad, pero también, si quiere usted, por conservar determinados privilegios o posiciones que vienen de la etapa precapitalista rusa, le da a la estructura de ese país una variedad y una o si quieren usted, un carácter multicategorial que efectivamente Lenin reconoce que es importante atender. Y no es porque el tipo quiera o tenía convicción de desviarse de la propuesta marxista, sino decía, acá nos interpela desde el punto de vista histórico concreto la realidad rusa y tenemos que ver cómo movilizar una perspectiva, en este caso con la que él se compenetró, que es la perspectiva teórica marxista, para entender la realidad histórico concreta.
como decía una vez Fernando Enrique Cardoso, no es la teoría la que se impone sobre la realidad, sino es la realidad histórico-concreta, en términos marxianos, ¿verdad?, la que nos permite movilizar la teoría para entenderla y para adecuarla a esta, de manera dialéctica, hay un ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, Althusser es un autor también que, por supuesto, tiene una mirada sobre las clases. Dahrendorf es uno que introduce el componente político como un componente central para entender también la estructuración de clases. Bourdieu, ¿verdad?, que es un autor mucho más moderno. Y en América Latina, recuperar por lo menos a 4 autores, entre muchos otros, por supuesto. Uno es Florestan Fernández, que fue el que fundó el Círculo de Lectura del Capital en Brasil, en São Paulo, en los años 50 y 60. Cardoso y Faleto, que Cardoso es heredero justamente de Fernández, y que luego con toda la teoría de la dependencia, con Faleto plantean digamos también una forma específica de estructura social en América Latina, en esta relación de dependencia, y Jorge Gracia Arena, que plantea también la importancia de entender la estructura de clase en términos de la impronta al poder político, en ese contexto, ¿verdad?, los estados burocráticos autoritarios, ¿verdad?, utilizando este término de O'Donnell. Bueno, paso rápido porque me gustaría simplemente comentar que ya en Paraguay es importante entender el estudio histórico, o si quieren ustedes, la recuperación histórica de una sociedad de clases, considerando cuando empieza a aparecer la socialización de las relaciones de mercado con fuerza. Y todos sabemos de que la gran característica que tuvo la posguerra en Paraguay, es decir, con la derrota de Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, ha sido de la instalación del capitalismo, en particular, digamos, del capitalismo internacional en el país, ¿verdad? Y los procesos abruptos, ¿verdad?, y muy vertiginosos de expropiación, precisamente, ¿verdad?, de patrimonio que antes tenía un carácter más nacional, mercantilista, que pasa directamente ya a engrosar la forma capitalista más pura, más dura, más cruda, que es, digamos, aquella de la apropiación privada de los medios de producción. En este caso, la tierra, en un país devastado, en el que su base protoindustrial, ¿verdad?, que de mano del Estado mercantilista se ha empezado a generar, se destruye. Entonces, obviamente, el gran recurso que queda y que ha apropiado de manera privada ha sido la tierra. Hay un censo oficial levantado por Jacquet, ¿verdad?, en el 86, es muy interesante, donde dice, en las zonas urbanas en particular empieza ya a notarse lo que ha sido el efecto justamente de la expropiación y la internacionalización del capital en Paraguay, porque empieza a aparecer obviamente también el comercio y muchas actividades ya propiamente de carácter de economía de mercado. Y hay, dice, unas profesiones que previamente no existían, ¿verdad? Aparecen estas profesiones, algunas ligadas justamente a la propiedad de comercio, a ciertos niveles de finanzas, pero también interesante era a profesiones, ¿verdad? Profesiones basadas en credenciales educativas y así sucesivamente. Entonces eso es muy interesante porque el censo Jacquet, interpretado de manera sociológica, ya nos muestra una sociedad en 1886, 15 años, casi 20 años después de finalizar la guerra, ya con un rasgo capitalista, de un mercado capitalista. Por otra parte, la propiedad, en este sentido, la propiedad se vuelve el criterio marcante de estructuración social, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que establece que uno pertenezca a una determinada posición, u otra, que ocupe un determinado lugar en el espacio social, como diría Bourdieu? ¿Y cuál era el principal criterio? Era la propiedad. Y eso fue marcante desde finales del siglo XIX hasta mitad del siglo XX. ¿Qué sucede después? Se intensifica el desarrollo capitalista en la segunda mitad del siglo XX, como todos sabemos, con la dictadura de Stroessner, que empieza en el 54, justo a mitad del siglo XX. Lo que se da también es un desarrollo intenso del capitalismo, ¿no? Hay una particular forma que adquiere la estructura social con la aparición de determinados actores y sectores que no existían hasta ese entonces, que entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX eran sectores sociales fuertemente ligados a lo que algunos autores denominan la economía extractiva o extractivista en Paraguay.
y es la forma que adquiere en 1950, en particular fuertemente, desde el 60, ya bajo el eje de la dictadura estronista, es verdad, el desarrollo en particular del capitalismo en el agro, ¿no? Es decir, hay un vertiginoso desarrollo capitalista agrario que empieza a generar nuevos sectores y nuevos actores, ¿verdad?, ligados indudablemente al capital internacional, pero que esto es muy interesante, ¿verdad?, empiezan a configurar ellos mismos también la estructura del mercado y las relaciones sociales en términos del modo de producción. Y otro dato importante, además de eso, ¿verdad?, la emergencia, por ejemplo, a esto que me acabo de referir, es, por ejemplo, la emergencia de los farmers, ¿verdad? Una clase, además, propietaria terrateniente vinculada al poder político, ¿verdad?, funcionarios, militares leales a Stroessner, que empiezan también a insertarse en el mercado, en particular con la exportación de carne, o con la intermediación de los productos de la agricultura familiar campesina para su exportación, que generó un desarrollo capitalista agrario particular, inédito en la historia paraguaya a partir de ese entonces. Pero en la misma época también que pasa, empieza a darse el desarrollo de un sistema educativo con rasgos, vamos a llamarlo así, porque no me gusta mucho el término rasgos modernos, ¿no? Entonces hay una reforma educativa, aquella que fue apuntalada por la UNESCO, ¿verdad?, y cuya misión emblemática a cargo de aquel Emilio Uzcategui, ¿verdad?, el consultor de la UNESCO que vino a hacer el diagnóstico y redactar la propuesta del sistema educativo del 57, que dura hasta 1973, del 72-73, como muchos saben, que viene a darle ¿qué cosa? A Paraguay un impulso también en el acceso a la educación. Y empieza a partir de entonces a generarse justamente esto que yo señalaba hace rato en términos de la teoría weberiana, ¿verdad? Además de todo el componente de criterio, o si quieren ustedes, el criterio de estructuración que Marx nos señala, que pone a la propiedad como un principio clave, empieza a aparecer con la expansión de la escolarización, con un sistema educativo moderno o modernizado. A partir de los años 50 también el otro criterio, que es la aparición y la expansión de las cualificaciones negociables en el mercado, criterio propiamente weberiano. Y esto repercute en la estructura productiva y por lo tanto empieza a darse también cambio en los criterios de diferenciación social. Ya no era solamente la propiedad, sino también el acceso a las credenciales a partir de ese proceso. Y esto es una cosa que lo dice Mauricio Schwartzman en su famoso libro Contribución al estudio de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Él dice que la estructura productiva paraguaya no basarse ya solamente en la forma fundiaria de la distribución de la propiedad, es decir, la propiedad de la tierra, aparece también como uno de los criterios la calificación productiva. Él dice que empieza a hacer una diferenciación en la calificación productiva, en la estructura, sobre todo urbana, por supuesto, ¿verdad?, en la estructura de la manufactura, ¿verdad?, y de cierta industria. Schwartzman señala que esta manufactura, la industria urbana paraguaya en la época entre el 60, 70 y el 80, tenía, él decía, un fuerte componente familiar y artesanal, pero no quita esto, ¿verdad?, de que requería un cierto nivel de calificación para labores como la conducción de los procesos, los maestros de operarios, la administración y una serie de otras cosas que decían producto de este cambio. Y se impone fuertemente ya la educación como mecanismo de acceso a las calificaciones negociables a finales del siglo pasado, es decir, a partir de los años 90, con la reforma educativa que se da a partir de 1993, ¿verdad? Bueno, acá no me quiero detener, esto es un poco algo consabido, esto un poco habla de la distribución de la tierra en Paraguay. Lo único acá es interesante mostrar es de que, si bien es muy poco notorio, ¿verdad?, no hay una gran modificación en la estructura fundiaria en Paraguay, lo interesante es que empiezan a aparecer también en la distribución de la tierra en el sector intermedio, ¿verdad?, aquellos que no son terratenientes, no sé, como es el propietario de 5.000, 10.000, 100.000 hectáreas, pero tampoco los propietarios minifundistas, ¿verdad?, de 50 hectáreas para abajo. Empieza a aparecer una capa, un sector, ¿verdad?, desde el punto de vista agrícola, agropecuario, ¿verdad?, que empieza a crecer en términos de lo que vamos a denominar como categoría de
de tamaño de propiedad de la tierra intermedia. Y esto da un poco cuenta de eso. Esta variación que se da se puede observar a partir del 2008, sobre todo con ese censo, con el censo agropecuario, y el siguiente censo, que esperemos salga pronto, podemos ver, se vaticina que se podrán ver un fortalecimiento del sector intermedio. Voy terminando, ¿verdad? Así abrimos el debate. Yo preparé un poco esta cosa como para 1 hora y podamos debatir la siguiente. ¿Cuáles son las características de hoy día la medición, verdad? ¿Cómo, sobre todo, medimos las clases sociales? Es una pregunta importante, ¿verdad? Porque una cosa es decir, bueno, la teoría plantea esto y los criterios son estos, ¿verdad? Un poco la teoría Marx, de Weber y muchos otros autores, incluso latinoamericanos. Y por lo otro podemos decir, como los criterios de estructuración son estos, es la propiedad, es la calificación, es negociar en el mercado, el poder político y muchas otras cosas. Lo cierto es de que esto también tenemos que poder movilizarlo en términos de poder servirnos de estos criterios teóricos para entender las evidencias empíricas que disponemos, ¿verdad? Es el propósito. Y acá un poco yo planteo de que es importante entender un debate que es el debate que los sociólogos y las sociólogas tenemos, ¿verdad? Con los economistas, por ejemplo, con los estadísticos, con los demógrafos, que es la siguiente, ¿verdad? De que los indicadores estadísticos son esos, son indicadores, ¿verdad? Que no dan cuenta necesariamente de categorías sociales, y en este sentido hay que ver, diferenciar, distinguir lo que son los indicadores estadísticos de los indicadores sociológicos, y esa distinción se hace posible por la introducción de la observación de las relaciones sociales detrás de los números. Es decir, ¿qué nos dice de las relaciones sociales, de las relaciones entre los sectores de la sociedad, ¿verdad? Los indicadores que prima facie son estadísticos, ¿verdad? Para poder hacer de ellos realmente formas, aproximaciones a lo que sucede en la realidad social, o si quieren ustedes, para hacer de ellos indicadores estrictamente sociológicos, ¿verdad? Las relaciones sociales, por lo tanto, es fundamental, y ese es el gran desafío del cientista social, en este caso, del sociólogo, de la socióloga, ¿no? Y acá muestro simplemente cómo, por ejemplo, la encuesta de hogares, que han sido sistemáticas, regulares, que han tenido y se han incrementado en su calidad, en la producción de las mismas, en particular por la entidad rectora de la política estadística, que es la Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo, nos iba mostrando, fíjense ustedes, cómo, por una parte, ¿verdad? Se ha ido adecuando esta estadística a criterios internacionales de medición, y sobre todo ha incorporado criterios muy importantes, como por ejemplo lo de la OIT, ¿verdad? Que incorpora o que considera el componente del trabajo, del mercado de trabajo, del mercado, de hecho, de la economía de mercado, como un criterio que hay que atender, porque efectivamente no todos tienen los mismos niveles de acceso a las oportunidades y a los recursos que el mismo ofrece, el mercado, ¿verdad? Y que la participación en el mercado, ¿verdad?, que está basada en atributos desiguales que tienen los sujetos y que tienen los grupos para obtener beneficios o no, o incluso verse excluidos de él. Y esto es interesante porque lo que a mí me permitió estas reflexiones es revisar también la misma encuesta, que es la base estadística con la que contamos si queremos hacer un análisis, por ejemplo, a nivel agregado, a nivel estadístico de la sociedad paraguaya. ¿Cómo convertimos la información estadística en insumos para un análisis sociológico de la realidad? Y es muy interesante, tiene que, por lo tanto, someterse a la crítica a las categorías propiamente estadísticas. ¿Por qué? Porque las mismas, muchas fueron pensadas desde el punto de vista quizás social, pero no han tenido un filtro, por supuesto, no fueron formuladas en términos de un marco teórico sociológico. Entonces tienen que ser necesariamente filtradas por una crítica epistémica y después, por supuesto, teórica. Epistémica porque ¿quiénes son los objetos de la medición? ¿Verdad? Son grupos, son individuos, ¿verdad? Y por otro lado, ¿con qué instrumentos se miden? ¿Verdad? ¿Qué supuestos teóricos tiene el instrumento cuando se va a ir a decir usted accede o no al mercado de trabajo, qué tipo de ingreso usted posee, en qué magnitud, qué tipo de ocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera? La revisión de eso es propiamente un ejercicio epistemológico, porque permite entender de qué manera se conoce o se pretende conocer, digamos, eso que se considera lo real, ¿verdad?, a partir de una mediación, en este caso heurística, que es un instrumento.
Y eso es lo que acá podemos ver en este esquema, como en las categorías de ocupación económica, ¿verdad?, que han sido consideradas de manera clásica, en particular por los economistas, y después, repito, por los demógrafos, los estadísticos, como una categoría que da cuenta de cierta diferenciación socioeconómica, en verdad tienen muchos problemas que se puede ver en los resultados que ofrecen esto. Por ejemplo, las inconsistencias en términos de qué grupos son los que poseen mayores ingresos, cuando se contrasta, como por ejemplo, si esos cómo esa distribución de los ingresos está asociada, por ejemplo, con la distribución de la escolaridad. Y vemos una inconsistencia, porque es curioso, hay grupos que en la distribución tienen acceso a determinado nivel de ingresos, concentran determinado nivel de ingresos, sin embargo, tienen escolaridades muy bajas. Y si bien es el caso en determinados sectores, es más la excepción a la regla. Por lo tanto, ir a revisar los resultados de un instrumento, en este caso en realidad de una fuente de información, los resultados que genera, y volver nuevamente al instrumento mismo, siempre con esta revisión crítica, epistémica y teórica, nos permite a nosotros corrernos hacia otras categorías que justamente de manera crítica, al revisar esos instrumentos y al revisar la base, nos dice, esto me da de manera mucho más consistente un proxy de lo que sería la estratificación social en Paraguay, que es una estratificación socioocupacional. Y aparece, por lo tanto, la categoría socioocupacional, que es una categoría mucho más robusta para dar cuenta, porque en términos de la asociación entre estos dos criterios, ingresos y escolaridad, hay una asociación, una correlación mucho más fuerte, ¿no? Entonces, por lo tanto, vemos que es un criterio mucho más robusto. Esto se puede ver, por ejemplo, acá, como verán, en estos gráficos. Por ejemplo, es el resultado de un proceso de largo plazo, 18 años más o menos, del comportamiento de una variable que es, por ejemplo, el ingreso. Y vemos, si analizamos, todas estas son las categorías socioocupacionales, cómo es consistente la distribución del ingreso en función de las categorías. Me explico, los agricultores, trabajadores agropecuarios y los pesqueros son aquellos que menos ingresos perciben. Entonces nosotros revisamos un poco las características de nuestra sociedad, vemos lo que se escribe sobre ese sector en diferentes niveles de la literatura, de las ciencias sociales más en general, y efectivamente es consistente. Y acá, fíjense ustedes, hay una jerarquía entre todas estas categorías. Le sigue a esa categoría la de los trabajadores no calificados, luego las oficiales operarios y artesanos, luego los trabajadores de servicio y comercio, los operadores de instalación y maquinaria, después llamamos empleados de oficina y así sucesivamente, hasta llegar incluso a los miembros del poder del Estado. Fíjense ustedes cómo hay una correspondencia, hay una consistencia entre la distribución de sus ingresos, ¿verdad?, y esta jerarquía social esperada en esta estratificación. Si sumamos, en este caso, muy interesante, yo esto ya había mostrado en el conversatorio que tuvimos con Verónica sobre los privilegios en Paraguay, cuando incorporamos la categoría de patrones de empresas y grandes propietarios agrícolas, vemos cómo se achata toda la distribución anterior, ¿verdad? Y resalta fuertemente la de los grandes terratenientes, grosso modo, y patrones de empresas en este país, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo concentran el ingreso. Y efectivamente, ¿cuál es el criterio de concentración? Y es la clase, notoriamente es la clase social, ¿verdad? Y por lo tanto, y esto es un gráfico justamente que nos muestra cómo es la clase social la que está explicando acá, si es el criterio consistente por esta distribución, cómo es la clase social un determinante en la desigualdad social en Paraguay. Voy terminando, les prometo. Acá ya viene otro indicador que es, por ejemplo, los años de estudio. Hay muchos más. Yo tomé estos dos. Acá, sin embargo, hay las curvas y las tendencias son más atenuadas. Y esto es muy interesante, ¿verdad? En dos niveles. Uno, porque obviamente vemos que hay desigualdad entre los sectores, ¿verdad? Estas categorías socioocupacionales que refería anteriormente, ¿verdad? Entre los agricultores y trabajadores, fíjense cuál es su media escolaridad, y por supuesto la categoría más privilegiada, que es la de los patrones de empresas, etc. Hay una notoria diferencia entre ellos. Pero lo que es interesante es de que el ritmo de crecimiento no ha sido, o sea, la concentración no tiene los mismos rasgos, la concentración del ingreso. Entonces esto nos muestra una cosa interesante que deja entrever que la disputa, ¿verdad?, por los recursos y las oportunidades en la sociedad
que el sistema educativo hace posible son mucho más, entre comillas, para entendernos simplemente, mucho más democráticas que lo que permite el acceso a la propiedad. Y esto es una cosa que en cierta medida lo anticipaba Weber. A lo mejor no, la clase propietaria terrateniente efectivamente está concentrada en muy pocas, involucra a un sector muy pequeño de la población. Pero el acceso a las credenciales educativas y el ejercicio del derecho a la educación, esto es muy interesante, que se hizo posible para el sector incluso de las clases muy desfavorecidas y de las clases medias, ¿verdad? Ha generado en los últimos 20 años, en particular en los últimos 10 años, a partir del 2010, ha generado, ¿qué cosa? La reivindicación del derecho al acceso, por ejemplo, a los puestos que las credenciales habilitan. Puestos que son puestos, obviamente, de trabajo, ¿verdad? Y que por derecho, en el sentido de haber atravesado por la experiencia escolar, corresponde. El acceso a los puestos de trabajo, por lo tanto, es un mecanismo de movilidad social que permite, digamos, o permitiría la reestructuración de la estructura social en Paraguay. Atención con esto, esa reestructuración todavía no está sucediendo. No está habiendo necesariamente todavía un cambio en la estructura de clases, porque como la estructura particularmente propietaria, de la propiedad de la tierra, incide en la estructura social en Paraguay, es todavía calamitosa. Pero me estoy refiriendo más bien al hecho de que la emergencia de un cierto sector hoy día más que ha crecido de clase media es un dato, ¿verdad?, que se puede constatar en la estadística, ¿verdad? Al mismo tiempo, la desigualdad ha permanecido, por lo tanto, las clases favorecidas, que son todavía de un número muy grande, permanecen en sus mismas condiciones, razón por la cual podemos decir dos cosas y con esto termino. Que en Paraguay todavía el origen social marca fuertemente las oportunidades, ¿verdad?, y las trayectorias que tendrán los individuos, los sujetos, a partir de la clase social en la que nace. Pero para determinado sector que no necesariamente, digamos, su origen social es del más desfavorecido, donde efectivamente el peso de su clase va a seguir teniendo una incidencia fuerte sobre su destino social, otros sectores más de clase media o, digamos, de fracciones bajas de la clase media, sí ya ven en la educación, constatan en la educación una oportunidad de poder acceder o de moverse socialmente en un mínimo nivel. Y las clases muy, digamos, propietarias que concentran los recursos y la oportunidad en Paraguay, efectivamente se fueron diversificando, han tomado otras formas, en particular a partir del 89, ¿verdad?, han tenido un rasgo, ¿verdad?, y comportamiento de captura en particular del Estado, es decir, se ha incrementado empresas que ya no necesariamente basadas en la exportación de commodity, qué sé yo, se han acumulado, han concentrado recursos y oportunidades por la vía de como ya las contrataciones públicas, ¿verdad?, de la venta al Estado. Eso sigue siendo noticia todavía hoy, ¿verdad?, como vemos en plena epidemia, como hay sectores que están lucrando por medio de las contrataciones públicas, ¿verdad? Y bueno, con esto poco quiero cerrar este debate. Disculpen si me extendí un poco. De hecho, preparé como para 1 hora y que espero que con esto podamos generar un cierto debate acerca de bueno, estas ideas más que nada que compartí basadas en mis investigaciones y en mis revisiones teóricas de los últimos 5 años. Así que bueno, muchísimas gracias y abierto a toda consulta y deseoso una linda discusión. Muchas gracias, Luis Ortiz, sociólogo a nivel de doctorado, postdoctoral inclusive, actualmente docente y director en la FAXO, director de la carrera de sociología, docente en ambas carreras. Muchísimas gracias, realmente de una consistencia y una abarcación realmente algo que necesitamos nosotros como para seguir tomando temas de todos los puestos e investigar más, estudiar más. Fue abarcativo, pero a ver, vamos viendo las opiniones o consultas que surgen de todo lo que debería el Estado apoyarse en los sociólogos, sociólogas para enfrentar adaptación a este cambio cultural que supone la educación virtual. ¿Cómo se integran los sociólogos a este cambio? ¿Podemos hoy trascender el discurso del capital cultural condicionado por la clase en los conflictos multidimensionales
de la desigualdad en educación sería una de las consultas. Y la otra, digamos que, pero en otro orden de cosas, en la categoría de trabajadores no calificados se denominan los gancheros, trabajadores informales, recicladores. Por ahora son esas las consultas. Bueno, sí, veo acá, efectivamente, gracias Estela, aquí veo también, la estoy leyendo, muchas gracias antes que nada por compartir, ¿verdad? Y sí, empiezo con esto último. En la categoría de trabajadores no calificados hay una multiplicidad de formas, ¿verdad? De ocupaciones, más específicamente, que involucran en su mayoría, por supuesto, al trabajo independiente, ¿verdad? O cuentapropista, ¿verdad? Esto es muy importante porque, claro, estudiar estas cosas, estudiar la estructura social, meterse en esos temas, involucra por una parte, unirse o dotarse, ¿verdad? De todo lo que ya se ha investigado sobre la categoría, pero también, y esto es muy interesante, involucra también a curiosidad, a tener que meterse en el terreno disciplinario de otras disciplinas, aun cuando no sea propiamente sociológica, porque ahí se puede encontrar formas también en las que se categorizan, por ejemplo, determinadas posiciones, determinadas relaciones sociales. Esto lo digo porque el tema del cuentapropismo puede ser interpretado de buena a primera, si uno no revisa la bibliografía y las investigaciones, como connotado de manera subalterna, ¿no? Es decir, bueno, los cuentapropistas son todos pobres, o son efectivamente trabajadores informales de bajo ingreso. Y en verdad hay un nivel de cuentapropismo también que es profesional, ¿verdad? Y que al contrario, ¿verdad? Lejos de eso, hacer, digamos, trabajo independiente o trabajador independiente generan ingresos, pero colosales, ¿no? Entonces, es una categoría que tiene que ser desmenuzada. Por lo tanto, esta pregunta de Carmen es muy buena, ¿verdad? Porque nos permite decir, bueno, si vamos a considerar esta, tenemos que rascar un poco adentro también e ir, digamos, distinguiendo la paja del trigo. Y bueno, aquí por lo tanto, cuando uno maneja estas estadísticas, uno ve, lo primero que uno hace es tendencias, ¿verdad? Yo creo que si pudiéramos entre los trabajadores independientes, si nosotros consideramos, pero solamente los trabajadores independientes o cuentapropistas, esta tendencia, esta rectificación no se vería. Por eso es que la sociología, y acá voy a ir a la siguiente pregunta, tiene una característica muy singular. No hay ni una mejor ni peor disciplina que otras, ¿verdad? Pero tiene una especificidad que respecto a la diferenciación social, a la desigualdad social, o sea, profesionalizó su dominio. Creo que ninguna disciplina como la sociología miró con tanto detalle, con tanta agudeza la desigualdad social, y cuando vemos cómo la sociología la aborda con esta poderosa, ¿verdad? Con esta potente categoría, ¿verdad? Este recurso heurístico que es la clase social, podemos ver el carácter determinante que tiene en la formación histórica de la desigualdad. Y en ese sentido, justamente cuando uno lee una categoría, que es una categoría económica, como por ejemplo, pensemos, el cuentapropismo, como eso es connotado como subalterno, y se ve solamente las medias y dice, ah, no le va tan mal, ¿verdad? Porque además hay un chiste que dice que cuando le preguntaba a un economista que le pegó a la izquierda al elefante y el otro le pegó a la derecha, dice, ¿cuánto elefante mataba? Dice, en promedio maté uno, dice, ¿verdad? No le acertó a ninguno, pero como dice, en promedio maté uno. Efectivamente, el problema con las medias es ese, ¿no? Entonces, los sociólogos somos mucho más devotos, no de las medias, sino de las varianzas, ¿verdad? El análisis de varianza para los sociólogos es el análisis estadístico. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa más ver las desviaciones respecto de la media que la media. Y cuando tenemos que analizar medidas de tendencia central, decimos, miremos las medianas donde corresponde, porque la media puede darnos a resultados absurdos como ¿verdad? En ese sentido, la categoría de trabajadores no calificados acota mucho más específicamente, sociológicamente diría yo, por lo tanto, ¿verdad? Ese tipo de trabajador cuentapropista que comúnmente es connotado como subalterno. Y saca, por lo tanto, de esa categoría, de la de trabajadores no calificados, al trabajador independiente profesional que tiene ingresos decorosos o incluso ingresos colosales. En este sentido, yo soy, por supuesto, un partidario que el sociólogo y la socióloga tienen que hacer parte integrante de la política pública. Ahora, fíjense ustedes, yo le hago una pregunta. Averigüen quién es el sociólogo o la socióloga de la concepción, diseño, formulación
de la política de protección social, por ejemplo, el programa Vamos, financiado por la Unión Europea. Yo estuve haciendo un poco mis averiguaciones de IPORI, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué pasa ahí? Bueno, una cosa puede ser el desdén, ¿verdad? Pero yo creo que también puede haber un poco de desdén, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que el sociólogo de la sociedad no se entiende qué es lo que dicen? Un poco muy común, ¿verdad? Pero en realidad no es tanto ese el tema, ¿verdad? Sino que el problema tiene que ver con que hay una mirada específica que hace la sociología que incomoda, como decía Pierre Bourdieu. Es decir, sacude ciertas bases o prenociones, incluso de cierto sentido común científico, ¿verdad? Que es más cómodo no discutirlos, ¿verdad? Entonces ahí aparece el problema de que cuando vamos a emprender políticas públicas que estén basadas en evidencia y que sean rigurosas al punto de vista académico, al punto de vista científico, no hay tampoco un consenso acerca de lo que vamos a entender política basada en evidencia, porque hay justamente un componente de estratificación, por ejemplo, de clase social que genera prurito en la política pública, en particular la financiada por la cooperación internacional, y en particular la financiada por por la USAID, por ejemplo. Que esto habla de clases sociales, que esto hace un diagnóstico. Entonces aquí termino con esto porque hay otras preguntas. ¿La clase social es una categoría heurística científica o es, si quiere usted, una categoría retórica para la disputa política? Y la verdad que ambas cosas, ¿verdad? El tema es que a nosotros como sociólogos y sociólogas nos toca distinguir una cosa de la otra. No podemos mezclar los tantos. Y a mí, en tanto que sociólogo, que tengo por supuesto mi apuesta política, que creo en una sociedad más igualitaria, que mi horizonte normativo es la reducción de la desigualdad y la democratización, todo eso, tengo que de todos modos controlar en el ejercicio de mi práctica científica, en este caso sociológica, tengo que controlar este nivel. ¿Por qué razón? Porque creo que justamente el aporte que una categoría como la clase social da a la política pública, por ejemplo, es un aporte estrictamente científico, que tiene un enorme rigor basado en evidencia empírica, pero que molesta y que por lo tanto tenemos que aprender a persuadir a que la clase social y la estructura social no es una categoría deportiva que puede o no puede entrar. Es central meterla en la política pública. Tenemos que incorporarla, y ahí hay una disputa, como decía Pierre Bourdieu también, ¿verdad? Una disputa justamente epistemológica que es finalmente una disputa política, ¿verdad? Es decir, la clase social es fundamental para entender la sociedad paraguaya porque es su principal determinante en la desigualdad. Tiene que entrar, por lo tanto, en todo el ciclo de la política pública. Acá Estela conoce mucho mejor eso. Tiene que entrar ahí. No entra porque justamente nos estamos dando ya la pelea epistemológica a los sociólogos y las sociólogas. Estamos en el nivel retórico político nomás, ¿verdad? Que no está mal, digo, hay ciertos sectores que en el nivel retórico político dan, bueno, las clases propietarias, qué sé yo, las clases populares, bien, eso es importante, el discurso político es importante, pero este otro, que es la disputa epistémica, en este caso para justamente forzar a que la política pública tenga otra mirada para que dé cuenta de estos determinantes, es fundamental y creo que en eso estamos en deuda aún. Gracias, Luis. Tenemos en nuestro, bueno, ahí tenemos en realidad varias. Recicladores en realidad son, esta es una opinión, vamos a las preguntas. Son personas que recogen y separan residuos para la venta, muy cuentapropista aún en la forma, y bueno, es un comentario respecto al que vos hiciste, en la misma sintonía. Con este sistema no creo que le conviene al gobierno trabajar con los sociólogos, ya que la misma responden a las grandes transnacionales. Una ciencia más humana, pero con sustento científico. En nuestro país, con un elevadísimo número de funcionarios públicos, ministerios, entes binacionales, municipios, etcétera, no constituye esto una clase particular, ya que, por ejemplo, tienen gran incidencia en las elecciones, porque constituyen una enorme clientela política. Bueno, esto lleva a remitirnos otra vez a las definiciones que planteaste, ¿verdad? Esto es muy interesante, la pregunta de Bea Agüero. Ajá. Bueno, antes que nada también, bueno, sí, comparto plenamente. Hay alguien que previamente había, ahora mi casa tiene una pregunta, dice a lo mejor a ella le podemos dar el micrófono.
¿Cómo no? Por favor, a mí, Sí, puede hacer uso del micrófono. a ver, solamente me voy a referir a una intervención acá por ahí interesante que decía Sí. que es vista, acá está, dice Fede, más allá del autoritarismo y la prohibición de cualquier cosa comunista, entre comillas, en nuestro país un grave problema fue y es la interpretación de manual del concepto, heredero del estructuralismo funcionalista que redujo groseramente el concepto, dice. Me referiré a eso muy brevemente, entonces le damos la palabra a Arami y después me voy a las siguientes intervenciones, porque Arami pidió hace rato la palabra. ¿Cómo no? Efectivamente es así. El problema está en que por la falta de producción intelectual, de producción científica, ¿verdad? Y acá hay todo un debate, obviamente, sobre el campo sociológico mismo, ¿verdad? Que yo creo que todavía no terminó de institucionalizarse. El gran problema es justamente que se veía la sociología de una manera binaria y en un clivaje. Los sociólogos son todos zurdos, ¿verdad? Son todos izquierdistas, son todos comunistas, es una cosa. O cuando el sociólogo no tiene un afán científico, ¿verdad? De controlar el control de las categorías y las teorías, es decir, hacer un uso riguroso de los conceptos, etcétera, que en cierta medida reconociéndose él o ella como integrante del espacio social, como tomando sus posiciones, pero también distinguiéndose desde el punto de vista de ser un agente en su campo, es visto ya como una estructura funcionalista. Y ese es el problema que se da con la práctica sociológica en un país con un campo científico poco desarrollado. No quiero decir que no se ha desarrollado porque la verdad que hubo avances importantes. Pero ese maniqueísmo, si quieren ustedes, es lo que justamente nos obliga a los profesionales de esta disciplina seguir avanzando, seguir apostando por su profesionalización y por su institucionalización. Porque es legítimo, y los sociólogos y las sociólogas, como el resto, tenemos nuestras opciones políticas, por ejemplo, y no necesariamente esas opciones tienen que ser de izquierda o tampoco no necesariamente de derecha. Por una parte, esas opciones son legítimas, pero lo que sí es cierto es de que sean tachadas de comunista o sean tachadas de izquierdista o de lo que fue, o socialista o lo como sea, o de anarquista, qué sé yo, por el hecho de sociólogo, en realidad es un problema, si quieren ustedes, de desconocimiento nomás del campo y de la disciplina. Y asimismo, el desarrollo, la apuesta por el rigor en el ejercicio de esta disciplina no necesariamente te convierte en un partidario estructural funcionalista, ¿verdad? Ni mucho menos, sino que creo que es el gran desafío es ¿verdad? Es decir, de poder, como en todas las cosas, distinguir los niveles, poder, para los que consideramos que está una profesión y una disciplina profesional, poder efectivamente ejercerla con los mayores estándares posibles y al mismo tiempo, por supuesto, como todo el mundo también hace, volcar nuestros esfuerzos profesionales también en nuestras apuestas, en nuestros horizontes normativos, en fin, ¿verdad? No sé si Aramit está ahí presente para su pregunta. Buenas noches, profe. Sí, estoy presente. Profe, se da un debate, siempre se suele preguntar este tipo de cosas, ¿verdad? Y a mí como que me suele confundir. Yo quería preguntarte si existe la clase media en Paraguay y cuáles, por ejemplo, serían las características de una clase media. O sea, ¿cómo nosotros le identificamos a esa clase media? Eso nomás. Buenísima tu pregunta. Bueno, a ver, yo había mostrado en el último gráfico, había mostrado cómo la investigación en Paraguay, tomando en cuenta los dos criterios, o los dos principales criterios clásicos de estructuración de las clases, o que son los criterios analíticos para entender la estructuración en clases sociales de una sociedad, operan en Paraguay. Comentaba dos cosas ahora a mí. La primera, en una sociedad no capitalista, ¿verdad? En la que no, o dicho de otra manera, en la que el desarrollo capitalista es aún o arcaico, o qué sé yo, o todavía es muy endeble, etcétera, es muy difícil pensar con estos criterios de estructuración como la propiedad, la expropiación, Marx, o cualificaciones negociables, capacidades de mercado, etcétera, Weber. Es muy difícil porque se requiere entender estos criterios, uno, como parte de teorías que emergen para entender el capitalismo, ¿no? Entonces, acá hay una discusión muy interesante, ¿verdad? Que, por ejemplo, la trabajó un sociólogo, un filósofo francés, que planteaba de que, bueno, detrás de este concepto de modo de producción asiático,
y Lévi-Strauss en particular, Claude Lévi-Strauss, este antropólogo francés, también decían, no podemos ir a buscar clases sociales donde los criterios no están, ¿verdad? Donde los criterios de estructuración, en este caso de mercado, no están presentes. El gran problema, decía Lévi-Strauss, es cuando los antropólogos marxistas, es el caso de Francia en los años 60 y 70, querían buscar clases sociales en medio, por ejemplo, de tribu selvática en el Amazonas. ¿Por qué razón? Porque justamente se le imponía a ellos, a modo de catecismo, la teoría marxista como si fuera eso, una doctrina dogmática, ¿verdad? Y en realidad, acá por lo que nosotros tenemos que preguntarnos es en qué magnitud la teoría nos sirve, nos ayuda para entender la realidad histórico-concreta. A nosotros es la realidad histórico-concreta la que nos interesa. Entonces, si nosotros nos vamos, por eso hay que hacer una revisión histórica, y es un poco lo que yo hice, si nos vamos de fin de la Guerra Grande hasta mediados del siglo pasado, muy poca gente accedía al sistema educativo. Entonces, esta idea de calificaciones o cualificaciones negociables o capacidades o credencialismo, etcétera, tenía muy poco peso. Por lo tanto, yo no puedo pensarla en términos de pensar la sociedad paraguaya en un periodo histórico a la Weber, porque se me cae ese criterio porque no está presente un criterio, rasgos empíricos que me permiten desde la categoría de Weber pensarla. Para mí no había, por ejemplo, el sistema educativo, había escuelas, pero no había un sistema educativo territorialmente expandido, etc. Entonces, el principal criterio era la propiedad. O sea, si quieren ustedes, era un criterio predominante la propiedad. Y ahí, como decía José Carlos Rodríguez, estaban aquellos que disponían de la propiedad y disponían solamente de su fuerza de trabajo. Eran dos tipos de formas, bien hasta si quieren, arcaico, pero propio de una fase emergente de desarrollo capitalista. Eso se dio en Paraguay durante casi 70, 80 años. Y lo que contaba es que a partir de la segunda mitad del siglo XX empieza a aparecer, con la expansión del sistema educativo, con su cobertura, con la ampliación de los niveles, con la fuerza que tuvo la universidad, etcétera, 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 empieza a aparecer también, ¿qué cosa? Las credenciales. Hay una población que empieza a acceder a credenciales y que aún no siendo propietaria, en términos de propietaria de tierra, propietaria de muebles, propietaria de comer, propietaria, ¿verdad? Estas credenciales la empiezan a movilizar para acceder a recursos y oportunidades. Y esa es la base del surgimiento de la clase media en Paraguay. La clase media, por lo tanto, desde el punto de vista teórico en Weber, es aquella que no siendo propietaria de medio de producción, ni siendo rentista, propietaria rentista, tampoco ya es trabajadora manual, ¿verdad? Aquella que no posee, digamos, ningún tipo de atributo en que pueda, de algún modo, movilizar en el mercado para acceder a ciertos recursos, para tener ciertas oportunidades, sino, dice Weber, ya empieza a movilizarse también la educación, las credenciales, como algo que se moviliza para acceder, por ejemplo, a recursos, para acceder a puestos de trabajo, para acceder a una hipoteca, para acceder al crédito y una serie de otras cosas, que son conjunto de aspectos o dimensiones típicos de la clase media, ¿verdad? La clase media, ¿cómo accede a su vivienda? Por la hipoteca, ¿verdad? Bueno, ¿qué te da la hipoteca? Un puesto de trabajo formal o estable. ¿Y qué te permite acceder a puesto de trabajo estable? Credenciales educativas. Entonces, ahí muy interesante, ¿verdad? Porque aquellos que acceden a todo esto por medio de las credenciales no son propietarios, pero tampoco ya no son obreros manuales que están en la fábrica lidiando directamente en el proceso productivo de la manufactura y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, en Paraguay hay clase media, pero por supuesto que hay clase media, ¿verdad? Y podemos ver con las evidencias estas categorías socioocupacionales que yo señalé, que son tres en particular, que se puede observar, son aquellas ya que cuyo principal criterio, que es la estructura, es el acceso a credenciales educativas, ¿verdad? Por ejemplo, los empleados de oficina. Esa es una categoría socioocupacional que en esta estratificación se debe exclusiva o fundamentalmente a las credenciales educativas su posición en la estructura social, ¿verdad? Porque un oficinista no puede ser alguien que no sabe leer ni escribir, ni siquiera uno que no sabe. Acá un gran problema en Paraguay es que con el sistema educativo de los 90 es de que se incrementó la población con credenciales, pero el analfabetismo funcional siguió siendo elevado, ¿verdad? Y ser empleado de oficina requiere, por lo tanto, contar, yo veía eso hasta el año 2007, con mucha fuerza, ya contar con al menos la educación secundaria terminada. Hoy día incluso los requerimientos son más elevados. Va cambiando también, ¿verdad? Entonces, eso por un sector típico de clase media, más otros dos que puedes ver en unas publicaciones que yo tengo, ¿verdad? Entonces, termino de responder, sí hay clase media,
y se puede incluso constatar del punto de vista teórico y su contrastación con la evidencia empírica que ofrece las estadísticas oficiales de nuestra sociedad. Hay como 4 intervenciones ahí que, una es, en nuestro país, a pesar de tener una constitución nacional que está estructurada para brindar un Estado social de derecho, ¿por qué no se manifiesta en términos de beneficios sociales, salud, educación, agua, energía? ¿Por qué no se manifiesta, claro, en términos de esos servicios sociales? Es por la falta de educación, participación democrática, captura del Estado por parte de los partidos políticos. Esa es una. Otra es cómo se hace la medición de trabajo profesional, científico, intelectual cuando te contratan como prestación de servicios, desconociendo derechos de seguridad social, en qué categoría entra. Trabajo independiente, porque con la reforma tributaria del 2007 muchos somos contratados como prestadores de servicios. Después, hola profe, en la línea de la disputa epistemológica de la clase social, ¿cómo damos o desde dónde damos esta disputa? Bueno, un comentario de Carmen, sociólogo visto como marxista. Después, ¿existen otras categorías sociológicas, científicas, que contribuyan al análisis y estudio de la sociedad por fuera de la categoría de clases sociales? Muy interesante. Empiezo con la pregunta de Violeta Franco, ¿verdad? Violeta, efectivamente hay una... A ver, el tema de la disputa, la especificidad del campo científico es justamente que tiene sus propias reglas, ¿verdad? Y en ese sentido hay como 2 principales niveles, ¿verdad? Uno es la producción propiamente, ¿no? Que uno puede tener una consideración, una opinión sobre la realidad, pero que justamente se quedan todo en la doxa, ¿verdad? Meramente en el enunciado no basado en fundamento, en evidencia. Y el otro es aquel que moviliza evidencia. Cuando moviliza evidencia, de todos modos también requiere justamente una movilización de las evidencias empíricas que esté informada por la teoría. Por lo tanto, una relación dialéctica entre teoría y empiria, ¿verdad? Eso luego tiene que producir, tiene que articularse, tiene que, organizarse y tiene que producirse y publicarse. Un campo académico, científico, no avanza si es que no hay producción científica, que es producción intelectual y con la especificidad de que se moviliza investigación, evidencia, etc. Es un primer nivel. Esto en Paraguay tenemos que todavía seguir dando mucho más los sociólogos y las sociólogas, pero ha habido un incremento notable, ¿verdad? Yo hoy día ya puedo leer producción sociológica en diferentes niveles, diferentes líneas y ámbitos que es realmente notable en comparación con 10 años atrás nomás, o 15 años atrás. Pero el otro tema es qué cosa, la divulgación, ¿verdad? Y la divulgación no es solamente el paper, que es un nivel para mí, por supuesto, importante porque hay que leer lo que producen los otros y como es también hay que discutir porque el medio característico del debate. Pero hay otra forma de divulgación que también se tiene que hacer porque es una manera en la que nosotros esperamos llegue a los decisores públicos. Si no hay una reflexión y una mirada y perspectiva sociológica en el proceso de instalación del sistema de protección social, es porque hay un desdén indudablemente, si quiere usted, la cooperación internacional, del gabinete social, sí, pero también hay una responsabilidad nuestra en eso, ¿verdad? No somos suficientemente eficaces en la comunicación de los resultados de nuestras investigaciones, en la movilización, si quiere usted, didáctica, propedéutica, pedagógica de nuestros hallazgos y nuestras conclusiones, ¿verdad? Y de cómo eso está relacionado con temas concretos de interés público, ¿no? Ese, por supuesto que es una responsabilidad nuestra. Y aquí me incluyo, o sea, tenemos una propensión, los que nos dedicamos profesionalmente a la investigación, en buscar afanosamente publicar libros y revistas científicas y después ya no trabajamos en lo restante. Por lo tanto, yo a partir de unos años a esta parte me he involucrado también, por lo tanto, en actividades de incidencia, se denomina, es tratar de hacer llegar a decisores públicos los resultados de nuestras investigaciones. Y hemos tenido una experiencia muy interesante. Acá, por ejemplo, veo, está presente nuestro colega y amigo Jerónimo López, que es
una persona a quien aprecio mucho, ¿verdad?, que trabaja en la Cámara de Diputados, que él ha acompañado justamente un proceso de investigación que hemos hecho con unos colegas para presentar una propuesta de reforma del FONACIE porque tenía problemas en su criterio de asignación y distribución de sus recursos. Resultado de la investigación, tratamos de hacer incidencia en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, para que se modifique eso. Porque una cosa es decir, no, el FONACIE no funciona, pero ¿qué evidencias y además qué reflexión trae esto? Bueno, y me acuerdo que digo, porque lo vi por acá Jerónimo, alguien que facilitó un espacio en el que hay que llegar con nuestro trabajo. Y muchos otros, ¿no? Hay que llegar también a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que viene después también, la reflexión que hace por ahí, leí esta cuestión de cómo es, si hay otras categorías sociológicas, ¿verdad? Hay muchas, por supuesto, ¿verdad? De hecho, yo lo que decía es que la clase social es una categoría que se caracterizó marcadamente por estar al inicio mismo de la teoría social clásica. Y muy interesante es que continuó en la teoría social postclásica. Es muy difícil llamar teoría contemporánea a propuestas teóricas que ya quedaron en los 70, los 80, qué sé yo. Pero yo más bien me acostumbro a llamar la teoría postclásica. Como pienso, Giddens, Habermas, el mismo Bourdieu, qué sé yo. Pero, sin embargo, continuaron con la reflexión sobre las clases, porque una categoría muy importante, pero hay muchas otras, la etnia, el género, por supuesto, son categorías también sociológicas muy importantes, ¿cómo es los estratos, que a un modo da cuenta, por supuesto, la diferenciación social, pero de una perspectiva muy particular, el poder, la dominación, la legitimidad, son muchas las categorías que son propiamente sociológicas y que no son solamente las de clases, ¿verdad? Lo que yo decía es que sobre esta otra categoría en Paraguay ya hay bibliografía, hay investigación y producción muy temprana, ¿verdad? O por lo menos en los años 60 ya empiezan a aparecer la legitimidad del Estado, el autoritarismo, son todas categorías sociológicas, ¿verdad? La dominación, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la de clases, ¿verdad? Todavía hasta inicio de este decenio, todavía era muy débil, muy endeble, ¿verdad? Entonces, mi impronta es, como profesor y como investigador, exhortar a los estudiantes, a las estudiantes, decir, métase con esa categoría, porque no se ha desarrollado mucho en nuestro país, y curiosamente, la desigualdad tan característica en nuestro país es fundamentalmente desigualdad de clase. Después dice, acá dice, es posible que sea una producción social si es que persiste la desigualdad, es categórico, suscribo eso, ¿verdad? ¿Cómo se hace la medición del trabajo profesional? Dice Carolina Egert, cuando te contratan con prestación de servicio, reconociendo derechos de seguridad social, etc. Bueno, acá hay dos cosas. La pregunta es muy buena. Acá hay por un lado el tema de la categoría propia, de la categoría social me estoy hablando, es decir, cuáles son los sectores de la sociedad. Otra cosa tiene que ver con las características, ¿verdad?, de su desempeño profesional, de su inserción profesional, de los rasgos de su profesión. Esto es muy importante porque no es lo mismo, por supuesto, ser investigador científico, que es una categoría, en Paraguay que en Francia. Investigador científico en Paraguay, ¿verdad?, supone que uno hace investigación en un contexto que no es la universidad, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es muy marginal la investigación científica, en particular en ciencias sociales. Acá tenemos que hacer esta acotación. La investigación social en las ciencias sociales en Paraguay es marginal si es que no es absolutamente hecho, si no es absolutamente, digamos, inexistente. Es marginal absolutamente. ¿Dónde se hizo investigación en ciencias sociales en Paraguay? Se ha hecho en las ONG, en las asociaciones sin fines de lucro, por ese lado, ¿no? Esto ya te muestra, por supuesto, por la especificidad histórica del desarrollo de la ciencia, y en particular la ciencia social en Paraguay, qué significa ser investigador científico, investigador sociológico, investigadora sociológica en Paraguay. Pero lo que no quita que hay un métier, ¿verdad?, una manera de ejercer esta profesión que sí es común con la de Francia. Es decir, yo tendré condiciones diferentes a los franceses, me pagarán mucho menos, como bien señalaba Carolina, estaré atravesado por ¿cómo es que llama esto? La incertidumbre, a ver si tengo trabajo de aquí a 6 meses, si no, se me acabó la consultoría, vamos a ver si es que toda esta cuestión, ¿verdad? Indudablemente, lo que no quita es que si voy a emprender actividad científica, no me deba yo a los cánones epistemológicos. Por ejemplo, yo tengo que
plantear el problema, no puedo suponer que el problema existe previamente, que es el rasgo positivista del planteamiento del objeto, perdón. Tengo que construir el problema, tengo que basar mi investigación en evidencia, no puedo imaginarme y sobre la ocurrencia decir esto sucede en la sociedad u otro. O sea, hay unos rasgos de la profesión que poco importa que se trate de Francia o Paraguay, son característicos de la misma. Y cuando me van a preguntar, ¿usted qué es? ¿Qué hace? ¿Qué sé yo? Y yo respondo, voy a entrar en esa categoría de, por supuesto, de investigación científica. Voy a hacer una categoría socioocupacional. Pero, por eso es muy importante, ¿verdad? Las categorías, las estructuras sociales divergen. Esto, en el fondo, lo que está en la pregunta de Carolina es lo mismo decir que estructura social de clases es lo mismo en Paraguay y en Francia? Categóricamente no. Por eso que yo desarrollé hace rato, tenemos que atender las especificidades histórico concretas. Eso es a lo que nos invitó Marx y a lo que nos invitó Weber, que son nuestros padres fundadores. Durkheim también. Es atender la especificidad histórico concreta, ¿verdad? Donde no podemos decir que es lo mismo la estructura social paraguaya que la estructura social francesa, porque tiene componentes de su sector económico son diferentes, sus instituciones son diferentes y muchas otras cosas. No hay protección social en Paraguay directamente. Decir que en Paraguay hay protección social es abstracto, no hay, ¿verdad? Y en esos países sí hay, por ejemplo en Suecia, no sé, en Francia. Entonces, por supuesto que ser investigador científico y socióloga es diferente, pero hay unos rasgos del ejercicio de la profesión que son comunes. Hay una más que voy a pasar a responder, que pareció interesante, estaba viendo por ahí acerca de si los funcionarios públicos no serían una clase en sí, que me pareció interesante, ¿verdad? Fíjense, en las mediciones, acuérdense que yo me refería al tema de las relaciones, ¿verdad? Las relaciones sociales, y esto es muy interesante por lo siguiente. Si yo le meto a los funcionarios como una categoría, nosotros sabemos de que hay una diferenciación también en el funcionariado público, ¿verdad? No es lo mismo una persona que cumple funciones de limpieza, pero que es una empleada permanente, nombrada, ¿verdad? En su prestación de servicios y en su trabajo, para el cumplimiento de su trabajo, que, por ejemplo, una persona profesional que muta y migra entre direcciones y direcciones generales en la función pública. Son dos perfiles diferentes y ambos son funcionarios públicos. Si pensamos que tienen rasgos socioeconómicos, estilos de vida tan diferentes y otra serie de cosas, es muy difícil pensar o decir o nombrarlos como una sola clase social. Por eso es interesante pensar en cuál es el criterio que estructura o que nos permite decir cómo se organiza en términos de clase una sociedad. Y entonces no puede ser el tipo de empleo, si es público o privado, no puede ser si es que, como es el cuenta propia, el carácter independiente o no, el carácter familiar remunerado o no. Hay más probabilidades, sí, pero no puede ser esos los criterios. En el fondo la pregunta es, ¿el criterio del empleo público es un criterio para poder distinguir clases? Y ya te respondo no, por la diferenciación que existe en el empleo público también. El criterio tiene que ser, en este caso hay una conjunción muy clara, es la combinación entre el acceso a las oportunidades, recursos y oportunidades que te ofrecen los ingresos y los recursos y oportunidades que te ofrece la educación o las credenciales educativas. Combinados, o sea, es un criterio, por lo tanto, ¿cómo que se dice esto? Complejo, o sea, combinado. No es solamente uno ni no es solamente el otro, no es solamente disponer de ingresos, que puede ser alto o bajo, sino es su combinación con el otro, con el otro componente. Y ahí podemos ver mucha consistencia, como referí anteriormente en mi exposición, mucha consistencia entre aquellos que son propietarios, terratenientes y patrones de empresas y aquellos que son empleados de oficina, aquellos que son trabajadores no calificados y aquellos que son productores agropecuarios, ¿verdad? De minifundistas, por ejemplo. Con estos criterios se distingue mucho más nítidamente esta estratificación. No sé si hay alguna cosa más, Estela. Perdón, estaba hablando y cerré el micrófono. Para cerrar, a lo mejor recuperar un poco algunos de los comentarios que hicieron aquí, cómo podemos crear una asociación de sociólogos, sociólogas para potenciar nuestra presencia dentro de la sociedad, plantea Blas. Sigamos el ejemplo de los compas de trabajo social, de fortalecer el estudio, el lobby, normalizar, plantea Rubén, ¿verdad?
y además de las ciencias sociales vinculadas a la ciencia y tecnología para el desarrollo, relacionada a elaborar elementos para la gestión de la cosa pública. Es algo que está muy lejos aún, plantea Belli. El CONACYT es una de las últimas instituciones de desarrollo de ciencia y tecnología con inversión en investigación más desarrollo, en el resultado también producto de esta desigualdad. Un área de la ciencia no va a poder incidir en política pública si no tiene el prestigio de que produce conocimiento riguroso y fiable. Las ONGs no tienen la cualificación y mientras no haya una institución universitaria prestigiosa, el Estado va a seguir recurriendo a consultores de PNUD, Banco Mundial, BID, dice Mami Santa Cruz. Hoy día también se habla mucho de la clase política, de la cual se ha desviado mucho la conceptualización inicial. A lo mejor sobre todo esto es un comentario para ir cerrando y realmente es demasiado convocante. Es un tema, probablemente vamos a necesitar hacer un ciclo contigo y capaz con otros, no sé, más adelante. No vamos a poner fecha ahora, pero necesitamos trabajar, digamos, académicamente con mucho rigor esto. Así que esto fue fundamental, Luis. Gracias, Estela. Quiero responder a mi amigo Hernán Cañete, ¿verdad? Que también es un connotado tesista, estudiante tesista de la Faxo, que hizo una pregunta y saltamos, o yo me salté. Dice, el tema de la Constitución Nacional, cuyo propósito es brindar un Estado social de derecho, dice, y sin embargo, pues no se traduce en educación, vivienda y todas estas cosas. Ayer Mariel, en una muy interesante exposición, nos contaba justamente este tema de cómo se han mercantilizado los derechos en Paraguay y que tiene que ver con un proceso que ya no nos va a dar efectivamente para analizar aquí, ¿verdad? Pero que es un tema que tiene que hacer parte de la discusión en estas instancias, ¿no? De que efectivamente una cosa es la declaración de principio, que es justamente un nivel normativo, ¿verdad? Al cual aspiramos como sociedad, y la Constitución en cierta medida en Paraguay, como decía un amigo, muy querido amigo costarricense, decía, que vivió acá 10 años, decía, en Paraguay la norma, la ley, la Constitución y las leyes operan como una sugerencia, dice, ¿verdad? Pero no como una prescripción, ¿verdad? Es muy interesante, siempre se me quedó este concepto de este amigo, decía, porque efectivamente la Constitución, ¿verdad? Sirve más acá como, yo diría, como una declaración de principio a la cual aspiramos, si quiere usted, como sociedad, pero en realidad no es un instrumento que rige las relaciones políticas entre los habitantes, ¿verdad? En realidad, definitivamente eso nos rige, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque tendríamos que interpelarnos si hay realmente Estado de Derecho y qué sé yo. Yo creo, para vincular con el tema que nos convoca hoy, que uno de los temas justamente cuando se concentra demasiados recursos, en una sociedad como la nuestra, donde la desigualdad es tan grosera, se concentra de manera tan brutal, ¿verdad? Los recursos, generando una exclusión de tales proporciones, ¿verdad? De sectores tan históricamente, sistemáticamente, no solamente excluidos, sino vulnerados justamente en sus derechos más elementales. Por supuesto que es imposible que de facto, desde el punto de vista sociológico, rija un Estado de Derecho. Porque hay un dicho sueco, ¿verdad? Que decía, una sociedad democrática es aquella en donde los que más tienen no tienen lo suficiente para comprar los que menos tienen, y los que menos tienen lo suficiente para no venderse a los que más tienen. Eso es muy interesante porque da cuenta, esta idea cortita, ¿verdad? Casi del dicho popular, da cuenta efectivamente de qué entender por un Estado social de derecho, ¿verdad? Es un Estado social de derecho aquel que superó el capitalismo, no estamos en dos órdenes heurísticos, si quieren ustedes, de categorías. Pero hay en sociedades capitalistas regidas por el Estado social de derecho relaciones sociales muy diferentes que en aquellas en las que no rige. Sociedades muy desiguales como Paraguay, el Estado de Derecho por definición no es posible. Por más que nosotros leamos ahí, somos un Estado social de derecho, ¿verdad? Entonces eso me parece importante decirlo, y yo creo que por supuesto corregir la desigualdad social para hacer factible, viable la construcción por primera vez en este país de un Estado social de derecho es fundamental, ¿verdad? Ya tenemos algo denominado, yo la verdad muy escéptico también de la democracia, yo desconfío que haya esta democracia en nuestro país, pero ahí es para discutir también, pero Estado social de derecho seguro que no, ¿verdad? La otra pregunta, la otra consideración que hace a ver un ratito,
que me leyó, dice, ¿cómo podemos crear una asociación de sociólogos para potenciar nuestra presencia dentro de la sociedad? Bueno, al respecto, ustedes saben, hay 2 asociaciones ya de sociología en Paraguay creadas recién, o fundadas recientemente, ¿verdad? La primera, que se funda en diciembre del 2019, es la Asociación de Paraguaya de Sociología, ¿verdad? Cuya personería jurídica está en proceso de obtención, ¿verdad? Así muy pronto obtendrá ya su reconocimiento como persona jurídica por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Donde está conformada fundamentalmente por sociólogos de la Universidad Nacional, de la Universidad Católica, de varias generaciones, varones y mujeres, en fin, ¿verdad? Es la Asociación Paraguaya de Sociología. Y una de las que tuvimos noticias más recientemente, que es la Sociedad Paraguaya de Sociología, también conformada por cientistas sociales, algunos sociólogos de base, otros de posgrado, en fin, ¿verdad? Y que efectivamente también, bueno, tiene el propósito de aglutinar. Se constituyó más recientemente, me imagino que van a emprender, una vez que pase todas estas restricciones, su asamblea fundacional, porque como ustedes saben, la legislación prohibió la realización de asambleas de todo tipo en todo este periodo, ¿verdad? Entonces, en su momento seguramente emprenderán, ¿verdad?, este proceso de fundación formal, según los criterios que establece el Código Civil, etcétera. Pero está ahí, hay una voluntad, un espíritu societario, y por lo tanto también hay que como reconocerlo, y por lo tanto también auspiciarle, ¿no? Una vía promisoria. Estas son las 2 asociaciones propiamente de sociología. Y hay otras asociaciones profesionales. En términos de la sociología, efectivamente, la característica que tiene es que tenemos que, más allá de estas asociaciones, que son asociaciones profesionales, que son colegiaturas, yo diría que hay un nivel que es aún anterior, que es, ¿verdad?, el nivel del desarrollo de un pensamiento propiamente paraguayo, entre comillas. No soy chauvinista, así que entiéndanlo con las comillas, de una tradición, si quieren ustedes, nacional del pensamiento sociológico y de la disciplina sociológica. Y a lo que me refiero con esto es de que hay una oportunidad extraordinaria en medio de tantas problemáticas sociales de investigar en Paraguay, de interpelar la sociedad paraguaya de nuestra disciplina, y que esas interpelaciones, esas investigaciones se traduzcan en producciones intelectuales. La FACSO tendría que ser una de aquellas. Efectivamente, hay una revista, y vamos a ver si en la dirección, cuya conducción asumí hace poco, la dirección de la carrera, podamos también propiciar una publicación específicamente de la carrera de sociología para permitir a los profesores, a las profesoras y sobre todo a los estudiantes, a las estudiantes, de poder también volcar ahí sus reflexiones desde el campo específico de la disciplina sociológica para compartir también. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer para poder constituir, si quieren ustedes, un gran agregado de profesionales, de estudiantes, en fin, de la disciplina que es necesario, sobre el cual repose después toda otra forma de asociacionismo y qué sé yo, ¿verdad? Y una última cuestión que se señaló también, decía Beli García, además las ciencias sociales vinculadas a la ciencia y tecnología para el desarrollo, relacionada a elaborar elementos para la gestión de la política, es algo que está muy lejos aún. Efectivamente, todavía está. Uno de los temas en este sentido, creo que nos convoca también, es que, el desarrollo del campo sociológico es fundamental y todavía hay dedos en ese sentido. Por lo tanto, por ejemplo, la movilización de categorías como de clase social, que es específicamente sociológica. Hay otra categoría que compartimos con otra disciplina. Pensemos dominación. Dominación es una categoría sociológica, una categoría weberiana, ¿verdad? En realidad ya evocada por Marx, pero el desarrollo de la teoría de la dominación es weberiana, pero también después eso tuvo lugar en la ciencia política, por ejemplo, ¿verdad? O si quieren ustedes, por ejemplo, Estado, en una categoría, muchas otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Orden, pienso en orden, organización, pienso en, qué sé yo, institución, ¿verdad? Institución, una categoría que originalmente era sociológica, después fue efectivamente, en realidad, originalmente fue jurídica, pero luego la sociología desarrolla el concepto de institución, después se apropia de ella la ciencia política, hoy día ya está económica, y todo el desarrollo del institucionalismo en economía que hasta tuvo premios Nobel. Pero la de clase social, si ustedes se ponen a buscar obras económicas sobre el análisis de la realidad económica o el análisis económico
de la realidad, la categoría de clase social no está presente. Si buscan eso en la disciplina politológica, lo mismo. En la antropología tampoco. Si buscan eso, por ahí en la historia hay. En la historia social, ¿verdad? Que justamente que comparte, si quiere usted, en ese componente de la historia que comparte con la sociología. Si buscan usted, no sé, en cualquier otra disciplina, no está presente. Sin embargo, es propia de la sociología. Y esa categoría en Paraguay está muy endeblemente desarrollada todavía. Yo creo que ese es puede ser un programa de investigación y en el sentido de la CATOS, ¿verdad? De este epistemólogo, ¿verdad? De realmente pensar muchas problemáticas, ¿verdad? Como el Estado, como el poder, como la dominación, como los privilegios, como, no sé, la acción colectiva, etcétera, pero que esté informada, esté transversalizada, por ejemplo, por la clase social. Yo creo que ese puede ser un lindo desafío. Y la última, en el área de la ciencia no va a poder incidir en las políticas públicas si no tiene el prestigio que produce conocimiento y revolución de las ONGs, y esta intervención me parece genial. Voy a terminar con esta. Miren, yo estoy convencido de dos cosas. Uno, primero, de que el lugar privilegiado para la producción de conocimiento es la universidad. No hay como la universidad donde producir conocimiento puede tener los efectos extraordinarios, ¿verdad? Para que efectivamente el mismo pueda incidir en la sociedad misma, ¿verdad? En los diferentes niveles de la sociedad. No hay como la universidad. Y encima no hay como la universidad pública, ¿verdad? Que es lo segundo. La universidad pública es aquella que tiene que ser apuntalada, porque la educación pública es la que tiene que ser apuntalada. El gran problema en Paraguay es que la educación pública, en toda una parte importante, ¿verdad?, lo que es el sistema, está, digamos, capturada por el interés privado, ¿verdad? Es decir, donde se desarrolla los indicadores, donde se dan los indicadores más elevados de acceso al conocimiento, como es del rigor del acceso al conocimiento, de los niveles comparables o estándares comparables del mismo en la educación escolar, en el sector privado. Es un despropósito eso. Y fíjense usted, y en lo público se subsidia de manera sumamente velada y sumamente disimulada a aquellos que se beneficiaron del proceso escolar en el sector privado, en la educación escolar básica y secundaria. ¿Dónde están, creen ustedes, en la educación pública? O dicho de otra manera, ¿qué sectores de la sociedad, qué clases sociales estudian en los sectores más selectivos desde el punto de vista académico, que son finalmente selectivos socialmente en la Universidad Nacional de Asunción nomás? Pensemos las ingenierías, pensemos la arquitectura, pensemos la medicina. ¿Cuáles son los orígenes sociales de la mayoría de los profesionales? Sin desconocer que hay, por supuesto, aquellos que vienen con mucho sacrificio de los sectores más, el sector subalterno, etcétera. Pero ¿cuáles son las constantes? ¿Cuáles son las grandes distribuciones? Bueno, hay un fuerte peso de las clases sociales medias y más favorecidas de la sociedad que son subsidiadas al ser la universidad pública, donde no pagan, salvo una matrícula, a lo mejor no pagan cuota, donde están disponibles para ellos todos los insumos, buenos profesores y una serie de otras cosas, generando, fíjense ustedes, en la universidad pública, siendo también, o en todo caso en la universidad pública, un mecanismo de reproducción de la desigualdad social. Razón por la cual una disputa muy importante que tenemos que dar como sociólogos y sociólogas es también la democratización de la universidad pública. Y la democratización en el sentido más complejo, no solamente en el acceso, ¿verdad? Que es un tema que, si quieren ustedes, me parece que es un tema difícil aún, ¿verdad? En estos días estoy viendo a estudiantes mías, ¿verdad? Creo que de hecho, para mí, una de las estudiantes que intervino recién, está fuertemente movilizada en el tema de avanzar en la gratuidad, en el derecho de acceso a la educación superior y todo. Pero hay otros niveles de democratización que son fundamentales, como por ejemplo el debate que tiene que instalarse acerca de cómo la universidad pública subsidia a aquellos sectores que han tenido una trayectoria educativa en el sector privado, ¿verdad? Que repito, ¿verdad?, es donde sobre todo se concentra un desempeño, una performance, un acceso determinado de conocimiento. Entonces yo creo que es un primer aspecto fundamental que tendremos que también habilitar en próximas discusiones, y lo otro tiene que ver con la producción de conocimiento propiamente en Paraguay por su historia, justamente en la cual en la universidad pública no se ha hecho la inversión, no se ha hecho la apuesta, se ha desconocido, incluso se ha desdeñado, se ha relegado a las ciencias sociales, se ha hecho en las ONG, en las asociaciones civiles sin fines de lucro, investigación.
que por una parte tiene su gran mérito, categórico, el gran mérito que han tenido las organizaciones de la sociedad civil en este sentido, pero está el gran riesgo también. Javier Caballero, que es un connotado sociólogo, ¿verdad? En nuestro país, él ha estudiado este fenómeno, diciendo cómo se caracteriza por su fragmentación. Él habla de las capillas, ¿verdad? Por su fragmentación, por el carácter justamente compartimentado, por la no interacción, y sobre todo esto, ¿verdad? Al estar basado en la fragmentación, en la compartimentación, etcétera, tiene muy poca fuerza para incidir en la política científica, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora con esta cuestión del CONACYT, por ejemplo. Entonces, en fin, yo quiero cerrar por acá más o menos, ¿verdad? Diciendo que rendir tributo a nuestros maestros, a nuestros antecesores, ¿verdad? Profesores que han hecho de la disciplina sociológica una profesión, que han hecho de la disciplina sociológica una vocación, porque realmente han contribuido al avance de la misma, y que es nuestro compromiso hoy día para aquellos que estudiamos, que estamos en fase en este caso de investigación, ¿verdad? Que nos dedicamos profesionalmente a la misma, y para aquellos y aquella que está en fase de formación, poder contribuir a ese legado, ¿verdad? Y en este sentido creo, un gran proyecto histórico de fortalecer la FACSO, fortalecer la carrera de sociología en la FACSO, para que se apuntale lo científico, para que se apuntale lo académico, y para que el acceso a la oportunidad de una formación seria y rigurosa sea realmente resultado de un compromiso, ¿verdad? Académico y un compromiso político de cada uno y de cada una en este escenario, ¿verdad? Así que agradezco una vez más este espacio a la profesora Estela, que lo facilitó, que coordina. Felicitarte, Estela, por este titánico trabajo de un proceso de formación que está ofreciendo la dirección de posgrado, cierto, en conjunción con la dirección de sociología, hay que decirlo. Agradecer también, no quiero dejar de decirlo esto, ¿verdad? A las personas que en la gestión anterior esta dirección ha organizado, han estado en la base de esta organización, hoy día han decidido apartarse, pero de todos modos reconocerles, ¿verdad? Personas que han ofrecido de manera muy loable, ¿verdad? Un valioso esfuerzo y aporte, y yo quiero reconocer también eso, ¿verdad? Porque estos conversatorios, este ciclo en particular, es resultado también de esa contribución. Así que bueno, gracias una vez más, y no sé, Estela, para cerrar, me imagino. Bueno, realmente así mismo, esto es resultado de un esfuerzo colectivo donde hay un grupo de la gestión anterior que ha trabajado mucho. Yo quiero cerrar invitándoles el viernes a las 18 horas. Están Diana García y Álvaro Cruz, que es sociólogo de Argentina. Van a trabajar juventud y la investigación, digamos, que se registra sobre investigación en ciencias sociales respecto a juventud. Entonces, un tema de mucha relevancia, sobre todo para un país como el nuestro. Están súper invitados, invitadas. Muchas gracias, Luis Ortiz. Muchas gracias a cada uno de los presentes hoy y de las presentes. Seguimos en próximos encuentros. Un abrazo grande y que descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.